Alguien dijo que la verdadera pobreza en las personas no tiene que ver con la falta de bienes, sino con la falta de esperanza. Repito, alguien dijo que la verdadera pobreza en las personas no tiene nada que ver con la falta de bienes, sino con la falta de esperanza. Porque la persona que pierde en su vida la esperanza es una persona que lo ha perdido todo. En el versículo de Eclesiastés que vamos a considerar en esta noche, vamos a encontrar al rey Salomón, igual como lo ha hecho durante todo este año, derramando sabiduría para la vida. Y en esta oportunidad nos trae un pensamiento y una verdad muy importante que nosotros podemos asimilar en esta noche. El rey Salomón dice lo siguiente en su interpretación del texto: que entre tanto hay vida, hay esperanza. Y que en la vida, dice, es mejor perro vivo que león muerto. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Y lo que vamos a leer en dicho versículo es lo siguiente. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y luego dice: mejor es perro vivo que león muerto. Una persona puede haber alcanzado grandes metas o sueños y haber sido atrevido, osado o audaz en lo que se propuso en la vida. Pero una vez muerto, está en mejor posición aquel pobre mendigo o despreciado, quien viviendo tiene la oportunidad de enmendar su vida y buscar por la esperanza todas las oportunidades que su corazón anhele, que aquel que muriendo ya no tiene ninguna esperanza. Y eso es lo que de alguna manera el rey Salomón nos está diciendo: aún hay esperanza, oiga, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces la esperanza, muchas personas hablando de la esperanza se refieren a ella diciendo lo siguiente. Dice que la esperanza es a la vida lo que la gasolina es a un automóvil. Imagínese usted. Dice que la esperanza es a la vida lo que la gasolina es a un automóvil. Entonces, un automóvil podrá ser de último modelo, pero sin gasolina no es capaz de demostrar toda su capacidad técnica por la falta de la energía que lo impulse. Una persona sin esperanza pierde todo su deseo de vida, pierde toda su motivación por la cual vivir. Y si una persona pierde su motivación por la cual vivir, su único deseo es morir. ¿Cuántos en más de alguna oportunidad hemos deseado morir? Comúnmente el deseo de morir aparece en las personas cuando las personas viven situaciones sobre las cuales no miran ninguna solución. Y la impotencia que
se descubre en sí mismo al desear resolver una situación y no poder hacerlo, hace que las personas opten por morir. Yo no sé si usted ha escuchado, pero se oye, se escucha: yo prefiero morir que ver destruida mi familia. Yo prefiero morir que ver destruido a mi hijo o a mi hija. Yo prefiero morirme que ver el negocio fracasado. Se dice que cuando las personas están ante una situación difícil de resolver, viene sobre ellos ese deseo de morir. Yo quiero decirles en esta noche que muerto usted y yo, ya no tenemos ninguna oportunidad de luchar por aquello que anhelamos o deseamos en la vida. Pero una vez vivo, hay esperanza. Hay esperanza de que todo lo que hemos anhelado o por lo cual hemos luchado en la vida pueda volverse una realidad. Según aprendemos de la sabiduría del Señor Jesucristo impartida a través del apóstol Pablo, Él nos va a enseñar, el Señor, algunas pistas importantes en relación a la función que tiene la esperanza, oiga, en nuestra vida. Si usted busca en Romanos capítulo 8, versículo 24, ahí usted va a encontrar una revelación grandísima de lo que es la esperanza y la función, fíjese, que la esperanza desempeña en la vida de una persona. Quiero decirle que, según este versículo, que la esperanza es un instrumento en el hombre usada para sostener la vida futura de una persona. Imagínese usted, la esperanza es un instrumento en el hombre usada para sostener la vida futura de una persona en el presente. Quiero que vayamos y leamos Romanos 8:24. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Se los voy a explicar de esta forma. A lo mejor usted un día anheló tener su propia casa. Y usted dijo: Señor, yo no quiero vivir pagando alquiler toda la vida. Y le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no me regalas una casita? Ese día nació en usted un deseo, y ese deseo produjo una esperanza. La esperanza de que en el futuro usted ya no pagaría alquiler alguno, porque el Señor le regalaría su casa, aun cuando en el presente usted no exista o no lo vea. El día en que usted le entregan las llaves de su casa, aquello que era una esperanza pasó a ser un anhelo cumplido. Y ahí es donde dice la palabra: porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo tiene. Pero si esperamos, dice, lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos.
Entonces la esperanza funciona no para lo que se ve, sino para lo que no se ve o esperamos tener o alcanzar en el futuro. Esto significa, óigase bien, que en la vida no solo estamos necesitados de fe, sino también de esperanza. Entender que la fe opera para el presente y la esperanza obra para el futuro. Amén. La fe nos sostiene hoy, para el día de hoy, pero la esperanza nos sostiene para el día de mañana. Quiero decirles que el Señor Jesucristo vino para sembrar en nosotros esperanza, para que en la confianza en su poder y en su proyecto de vida futura seamos capaces de vivir felices, creyendo que todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, el Señor nos lo va a cumplir. Amén. Lea la cita de Romanos capítulo 15, versículo 13, y oiga lo que dice. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo leemos todos? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, muchas son las circunstancias o situaciones que prueban la capacidad de las personas. Y en muchas de ellas lo único que vamos a encontrar será frustración, fracaso, impotencia, deseando solucionar lo que muchas veces no podemos solucionar. Confiar en el Señor Jesucristo para la vida no es una opción, sino una necesidad. Y es una necesidad por causa de nuestra limitada capacidad humana. Por eso decimos que en la vida lo más importante, óigase bien, no es tener, lo más grande no es lograr, lo más grande no es desear. Dice que lo más grande es creer al Señor, porque la palabra del Señor dice que al que cree todo le es posible. Y la materia prima de la esperanza es la confianza, fíjese, en el Señor. Amén. Estamos confiando, estamos creyendo en el Señor. La esperanza es importante. Y es importante que la sostengamos y la mantengamos siempre. Y que aprendamos lo que nos dice el rey Salomón en esta noche. Que podamos llevar siempre en nuestro corazón, óigase bien, esa esperanza de la cual el Señor nos ha inyectado a cada uno de nosotros. Que todo lo que el Señor ha diseñado, el Señor lo va a cumplir en nuestras vidas. Yo quiero dejar, óigase bien, 3 consejos prácticos que nos ayuden a hacer de la esperanza nuestra una experiencia de felicidad. Porque de hecho es muy importante. ¿Cómo podemos llevar a la práctica una experiencia real de lo que es la esperanza en el Señor? De manera que nuestras vidas
tengan felicidad, tengamos ánimo, tengamos fuerza y nos sostengamos en medio de toda circunstancia y de toda situación. Quiero dejar entonces 3 consejos prácticos que nos ayuden a hacer de la esperanza nuestra experiencia de vida, puesto que todos, fíjese, la estamos necesitando. Número 1, ¿qué necesitamos? Fíjese, para inyectar en nuestra vida esperanza. Pidamos al Señor una verdadera revelación de su grandeza o poder, a fin de nunca ser dominados por la duda e incredulidad que destruyan nuestra esperanza. Repito, pidamos al Señor una verdadera revelación de su grandeza o poder, a fin de nunca ser dominados por la duda e incredulidad que destruyan nuestra esperanza. Santiago 1:5 dice lo siguiente: y si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué sufrimos, hermanos, en la vida, aún con nuestra determinación de seguir al Señor? ¿Por qué sufrimos? Sufrimos porque perdemos, hermanos, de vista la revelación del poder y de la grandeza del Señor. Y cuando llegamos a dudar del poder o de la capacidad que el Señor tiene para sacarnos adelante en la vida o para cumplir sus promesas en nosotros, dice la palabra del Señor que venimos a ser como ondas u olas del mar, que son arrastradas de una parte a otra. Y eso es lo que nos debilita, fíjese, en nuestra vida espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero caemos en esos altibajos de fe. Hoy creemos, mañana no creemos. Hoy estamos seguros, mañana no estamos seguros. Y dice la palabra: no piense quien tal haga que recibirá, dice, cosa alguna del Señor. Entonces, en ese aspecto debemos pedir a Dios, pedir al Señor una verdadera revelación de su grandeza o poder, a fin de nunca ser dominado por la duda e incredulidad que destruyan nuestra esperanza. Yo sé, hermanos, que estamos esperando muchas cosas del Señor. De hecho, vamos a iniciar un nuevo año y a lo mejor usted proyecte en su vida muchas cosas. Quiero decirle que el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor quiere que pongamos todo proyecto en sus manos y que pidamos con fe a favor de ellos. Y que cuando pidamos, dice, no dudemos. No dudemos. No caigamos en incredulidad, sino creamos en que Dios tiene todo el poder y toda la capacidad
para poder responder a nuestras peticiones o a aquello que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Dice, pero pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces lo primero es, pidamos al Señor una verdadera revelación de su grandeza o poder, a fin de nunca ser dominados por la duda e incredulidad que destruyan, fíjese, nuestra esperanza. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pedir siempre a nuestro Dios toda la revelación de su grandeza, toda la revelación de su poder, y nunca, fíjese, ser dominado por duda o incredulidad. Y eso es algo que al Señor le agrada. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es la medida que cada uno nos hemos puesto a la grandeza del Señor? Dependiendo de cómo sea la medida, de hasta dónde creamos en la grandeza de nuestro Dios, de esa misma forma será nuestra felicidad o nuestra tristeza. Pero el Señor quiere, fíjese, que confiemos en Él sin dudar en lo absoluto, que desde el primer día que comencemos a clamar y a pedir, nosotros estemos creyendo en que aun cuando en este momento nosotros no veamos lo que estamos pidiendo, pero un día, por el poder y la grandeza y el amor que el Señor nos tiene, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, número uno, pidamos la revelación de su poder. Número dos, hermanos, entender que para que la esperanza cobre poder, oiga, en nosotros, es muy importante proclamar o predicar dicha esperanza, porque nadie puede testificar de lo que no cree. Oiga lo que dice la palabra de Dios respecto a Pablo. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo, oiga, hablaba de su esperanza. Pablo predicaba de su esperanza. Luego dice en Hechos: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto procura tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Cuando existe una convicción firme en el corazón del poder que Dios tiene para cumplir lo que promete, una viva señal de ello en aquel que está creyendo es que confesará que lo que no ve, un día lo verá, porque el Señor lo prometió. Pablo decía: no puedo dejar de confesar que habrá resurrección de los muertos. Ya es que así como Jesús se levantó de una tumba, entonces dice: yo también me voy a levantar. Pablo hablaba, predicaba de su esperanza, hermano. Y nosotros igual. Ustedes están en la libertad de confesar o proclamar
al mundo, fíjese, lo que cree del Señor. A lo mejor usted diga, yo no tengo para sacar adelante a mis hijos, pero creo que Dios puede sacarlo adelante. Y por el poder del Señor, todos mis hijos serán profesionales. Amén. Hoy dice, a lo mejor usted está pensando en algo en específico. Es importante ello. No vemos, pero un día vamos a ver. No lo tenemos, pero un día lo vamos a tener. Porque lo hemos guardado, fíjese, lo hemos protegido en nuestro corazón y lo estamos confesando y lo estamos proclamando, así como hablaba el apóstol Pablo. Él le fascinaba para mí hablar de la resurrección de los muertos. Y si ustedes leen los hechos de los apóstoles, Pablo siempre estaba confesando lo mismo. Habrá resurrección de los muertos, habrá. Así como Jesús se levantó de la tumba, pues también nosotros. Y esa era su predicación. Él confesaba su esperanza. Él proclamaba su esperanza. Él hablaba de lo que no miraba, pero que sabía que un día lo iba a tener. Y eso tenemos que apropiarlo, fíjese, cada uno de nosotros. A lo mejor este nuevo año nosotros podamos tener en mente algo en lo particular. Y podemos, hermanos, hacer de este día un día especial, presentando delante de Dios un deseo que se pueda convertir en una esperanza en lo particular. Y comenzar a pedir y comenzar a proclamar, comenzar a decirlo, comenzar a hablarlo, de manera que se note que verdaderamente lo estamos creyendo. Dice que la esperanza hay que proclamarla para que tenga poder. Diga conmigo, la esperanza hay que proclamarla para que tenga poder, hasta haber cumplido lo que hemos esperado. Amén. Hasta haber cumplido lo que hemos esperado. Pablo decía, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, número 2, para que nosotros podamos tener esa certeza, esa seguridad de que podemos confiar en nuestro Dios, es primero pida esa revelación de todo el poder, de toda esa grandeza de su Dios. Número 2, proclame la esperanza. Hable la esperanza. Diga lo que está pretendiendo y esperando del Señor, que no lo avergüence lo que está creyendo. Y número 3, como algo importante, es lo siguiente: entender que por la esperanza puesta en el Señor y en su poder, en sus promesas, cada uno de nosotros estamos comprometidos a vivir en obediencia, fíjese, al Señor. Quiero que lea Colosenses 1:3 y ahí vamos a leer lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y óigase bien, ¿por qué hacemos eso? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La obediencia o fidelidad al Señor, quiero decirle que no es de todos. ¿Por qué no es de todos?
La obediencia y la fidelidad al Señor es solo de aquellos que le creen al Señor, que le creen a sus promesas. Déjeme decirle que las personas se pierden del Evangelio cuando su única preocupación son las bendiciones. Y si no las reciben, se apartan del Señor. Quiero decirles que hay que alimentar nuestra esperanza en el Señor. Y no solo alimentar la fe para nuestras necesidades, sino alimentar nuestra esperanza creyendo que en todo lo que el Señor nos ha prometido. Colosenses 1:21 son versículos para mí tan fuertes del apóstol Pablo, y dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y amigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Luego dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Necesitamos, para vivir esa felicidad que hay en la esperanza, también vivir una vida de obediencia al Señor. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí están, hermanos, las tres cosas que podemos hacer. La esperanza es tan importante en la vida precisamente por ello, porque no tenemos toda la capacidad, hermano, humana para salir adelante. Necesitamos del Señor, y el Señor tiene promesas para nuestras vidas. Necesitamos apropiarnos de ella y creer en el poder de nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no pensamos y nos damos un tiempo, fíjese, en esta noche, para reflexionar en nosotros mismos? Hay ideas, hay pensamientos, hay deseos que aparecen en nuestra mente. Guardados en el corazón, pues a lo mejor no hagan mucho. Pero cuando esos deseos comienzan a ser puestos delante de la presencia de nuestro Dios, comienzan a tener vida y se crea una esperanza. Y esa esperanza dice que mueve nuestras vidas, mueve nuestro corazón. Esa esperanza hay que proclamarla, hay que hablarla, hay que decirla. Así como el apóstol Pablo, mantenernos en plena obediencia a Dios hasta el momento en que el Señor cumpla en nosotros aquello que nos ha prometido. ¿Por qué no oramos